Ok, muchachos, bien, esta es ya la tercera parte de nuestra clase. Ahora sí, vamos a hablar esta parte que nos interesa sobre los idiomas, sobre el idioma como tal. Todos nosotros, muchachos, hablamos en dos tipos de voces, una voz activa y una voz pasiva. La voz activa es la que utilizamos en las conversaciones de todos los días, en las conversaciones diarias y también en el discurso escrito cuando hablamos, cuando escribimos. Esa es la voz activa. La voz activa, muchachos, indica que el sujeto de la oración ejecuta directamente la acción. Él es la persona, el objeto o el animal, pero más que todo la persona o el animal que ejecuta la acción activamente. Él es el que ejecuta la acción, el sujeto. Ahí en la voz activa, el ente más importante, la parte más importante es el sujeto. En la voz activa podemos conseguir, por ejemplo, personas que narran historias, describir personas, animales, cosas, ideas. ¿Ven? Esa es la voz activa. Una oración en inglés en voz activa sería Norman writes beautiful songs. Norman escribe canciones hermosas. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Para un sujeto nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿quién? ¿Quién escribe? ¿Quién escribe canciones hermosas? Who writes beautiful songs? Entonces decimos, Norman, ese es el sujeto. Entonces, esta es una oración en voz activa. Norman es el que ejecuta la acción. El verbo es writes y el predicado beautiful songs. Ahora bien, si nosotros queremos saber algo del sujeto, preguntamos qué. Preguntamos qué al verbo. ¿Qué escribe Norman? ¿Qué escribe? Beautiful songs. Eso lo llamamos en español y en inglés, en francés, en todos los idiomas, un objeto directo. El objeto directo es lo que se encuentra en el predicado que recibe directamente la acción del verbo. Fíjense que yo les pregunté primero, ¿quién escribe canciones hermosas? Ese es Norman, ese es el sujeto. Él es el que ejecuta la acción. Ahora, ¿qué escribe Norman? ¿Qué escribe Norman? Norman escribe canciones hermosas. Ese es un objeto directo. Entonces, la estructura de una voz activa, una oración en voz activa, es el sujeto, que es Norman en este caso, el verbo, que es writes, y el predicado, que es beautiful songs. Ahora bien, vamos a ver en la voz pasiva ahora. La voz pasiva la utilizamos generalmente, muchachos, para describir un proceso en donde el sujeto no importa. El sujeto no importa. Aquí lo que importa es la acción dada. ¿Ok? Entonces, la voz pasiva describe un proceso. Se habla o se escribe acerca de hechos en donde se describe un proceso, una invención. Algo es realizado, algo es hecho que involucre secuencias. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros describimos procesos, es una secuencia que se da de pasos, de estructuras. Ahora bien, esta oración en activa, nosotros podemos transformarla a la pasiva. ¿Cómo la comenzamos? Primero con el objeto directo. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa en la voz pasiva. El objeto directo. No podemos transformar una oración activa a la pasiva si no hay objeto directo. No se puede transformar a la voz pasiva. Ahora bien, en esta oración sí. ¿Por qué? Porque hay objeto directo. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué escribe Norman? Canciones hermosas. Entonces, las canciones hermosas son escritas. Esa es la oración en voz pasiva. Ahora bien, aquí tenemos que dice by Norman. ¿Ok? Norman es opcional porque en la voz pasiva el sujeto pasa a ser segundo plano o no importa que no le escriban el sujeto. Lo que importa es la acción realizada. Beautiful songs are written. Entonces, esa es la oración en voz pasiva. Eso es lo que importa. ¿Ok? ¿A quién recae la acción? Que es el objeto directo y el verbo. Nada más. Eso es lo que nos interesa en la voz pasiva. El sujeto pasa a ser opcional. Si lo quieren colocar, bien. Y si no, no importa. No altera el significado de la oración. Aquí tenemos la estructura de la voz pasiva. La voz pasiva tiene todos los tiempos gramaticales. Fíjense que
aquí les doy las estructuras de la voz pasiva en presente simple, presente continuo, presente perfecto, presente perfecto y la voz pasiva utilizando los verbos modales. Entonces, así trabaja en todos los tiempos gramaticales. Por ejemplo, pasado simple, objeto directo más el verbo to be más el participio pasado del verbo. Eso es otra cosa. En la voz pasiva utilizamos participio pasado de los verbos, no el pasado, participio pasado. Entonces tenemos, por ejemplo, presente simple, objeto directo más verbo to be más el participio pasado del verbo de la oración en activa. Presente continuo, objeto directo más be más being. Ese being está indicando que es un tiempo continuo. Entonces debe estar allí. Más el participio pasado del verbo. El presente perfecto, entonces su estructura sería have been plus past participle of the verb. Tenemos have been, que va a estar siempre presente el verbo to be en las oraciones en pasiva, más el participio pasado de los verbos. También podemos construir oraciones de voz pasiva con los verbos modales. La estructura, la misma, el objeto directo, más can, o may, o could, o might, o should, would, must, have to, will, shall, más be, el verbo to be, que debe estar presente siempre, más el participio pasado de los verbos. En la cuarta parte y última parte de la clase, allí tenemos un ejercicio en donde ustedes van a transformar oraciones en voz activas a la forma de la voz pasiva. Esa la vamos a ver a continuación.